Salmo 100, versículo 5. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad. Todas las personas. Te damos gracias, Dios, gracias, Padre, porque eres fiel, por tu amor. Gracias te doy porque nunca nos has fallado. Te doy gracias porque tú nos diriges, tú nos guías en esta vida, Señor, a seguir el camino correcto, el camino indicado, Señor. Nos dejamos llevar por tu voluntad. Te doy gracias, Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, por esa sangre derramada, Señor, que no fue en vano, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu manifestación. Gracias por las señales, los milagros, las maravillas que tú haces cada día. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Y yo declaro que tú eres nuestro guía, nuestro maestro, el que nos enseña tu palabra, el que nos enseña el camino en el que debemos de andar. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el Salmo 100, versículo 5 nos habla una verdad muy importante, que es que Dios es bueno, ¿verdad? ¿Le ha quedado hasta ahorita claro que Dios es bueno? Hemos visto muchísimos casos, errores de interpretación, errores de traducción, errores diferentes en algunas traducciones de la Biblia, malas interpretaciones de los estudiosos, de algunos estudiosos de la Biblia, donde se le echa la culpa a Dios de que Él es el causante de los males, que Él es el causante de las enfermedades, que Él es el causante de los accidentes, de las muertes. Pero hemos demostrado bíblicamente a través de toda esta serie, que son 36 discos, van a quedar 36 discos. Cuando usted tenga oportunidad, pídaselos a Michelle, los va a traer grabados en MP3 para que usted los toque, ya sea en un DVD o en alguna grabadora X, algún modular donde toque MP3, para traer los 35 discos y usted pueda comprender que Dios es bueno, que Dios no desea el mal para usted, que Dios no desea que usted esté enfermo, Dios no desea que sus hijos mueran a corta edad, en accidentes, de enfermedades incurables. No, eso no lo desea Dios. Al contrario, Dios quiere sanar, Dios quiere liberar, Dios quiere prosperar, Dios quiere lo mejor para el ser humano, ¿verdad? ¿Le ha quedado claro hasta ahorita todo lo que llevamos 35 discos hablando del concepto de un Dios soberano, pero no arbitrario, un Dios soberano que es bueno en su soberanía? Dios decidió hacer cosas y decidió darnos todas las cosas buenas en abundancia por el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Muy bien, pues el subtema que estamos viendo se llama ¿cómo? El diluvio universal. El diluvio universal es un hecho muy trascendental para entender que Dios no es el causante de las catástrofes, ni fue el causante de esta catástrofe mundial. Según de Pedro capítulo 3 dice la Biblia lo siguiente. Según de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La promesa de que Él viene por segunda vez. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Se da cuenta que ese texto bíblico nos dice que Dios no quiere que alguien, que ninguno, dice, perezca? Eso es lo que Dios quiere, que ninguno perezca. Jamás Dios decidió, jamás Dios pensó, jamás Dios quiso que alguien muriera, que alguien pereciera. Al contrario, la voluntad de Dios es que Él no quiere que nadie perezca. ¿Se da cuenta? ¿Sí está captando hasta ahí?
Ahora la pregunta sería, en el caso del diluvio, ¿Dios quiso que pereciera esa humanidad? Por supuesto que no. Él dice que Él no quiere que nadie perezca. Génesis capítulo 6, el caso del diluvio es muy trascendental. Génesis capítulo 6, versículo 13. En una traducción dice, versión Reina Valera, dijo pues Dios a Noé, fíjense, Dios conversando con Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré. Imagínense, esta traducción dice que en primer lugar dice que Dios los va a destruir, ¿sí o no? Yo los voy a destruir, dijo Dios, en una traducción al español. Pero ¿cuántos saben que la Biblia no se escribió en español? Por supuesto que no se escribió en español. La Biblia se escribió en hebreo y en arameo, Viejo Testamento. Algunas porciones en arameo. Pero fíjese lo que dice la traducción Septuaginta. Para que me lo busque Michelle en el YesWord y se lo ponga a usted para que usted vea cómo dice en la versión Septuaginta. Génesis 6:13. En lo que seguimos analizando, avanzando. Ahorita lo vamos a leer. Dice en primer lugar que Dios decide. Vamos a verla en otra traducción, en otra Reina Valera antigua, no sé si es la 1909, la 1909 creo. Fíjese bien lo que dice otra Reina Valera, ahí nos los va a poner. ¿Cómo dice esa Reina Valera? La que leímos ahorita dice, he decidido el fin de todo ser, ¿sí o no? Dice Dios, yo he decidido el fin, pero fíjense cómo dice esa. Creo que es la Reina Valera 1909. Dijo Dios a Noé, ¿qué? He decidido, no dice que Él decidió. El fin de toda carne ha venido delante de mí. Es decir, a conocimiento mío ha llegado que el fin de todos los seres humanos ya va a acontecer. El fin de todo ser humano ha venido delante de mí, es decir, a conocimiento mío, es lo que quiere decir ese texto bíblico. Se da cuenta que en esa traducción no dice que Dios decidió el fin, ¿verdad? No dice que Dios decidió el fin de todo ser humano. Sin embargo, si usted regularmente, fíjense, en el pueblo mexicano, el pueblo latino, regularmente, a principios de 1900, cuando llegó el Evangelio aquí a México, la mayoría traían una traducción que se llama Reina Valera 1960, y hay otra traducción también, no sé si es la... No puede ser la 1960, era la 1869, era una traducción que traían aquí a México, 1869, pero una Reina Valera. Y después de 1960 se hizo una revisión de esta traducción, y la mayoría de los mexicanos y latinos comenzaron a tomar una traducción que se llama Reina Valera 1960. Esa revisión le echaba la culpa a Dios de que Él había decidido que destruir a la humanidad, para que me entienda. Dios había decidido destruir a la humanidad. Sin embargo, en la misma Reina Valera, en otras traducciones, nos habla de que Dios no ha decidido el fin, sino al contrario, delante de Él vino el fin de toda carne, es decir, Él pudo captar, Él pudo conocer que la humanidad iba a ser destruida por un diluvio universal. Vamos a ver una traducción que se llama Septuaginta. La Nácar Colunga, bueno, en la Septuaginta vamos a poner ahorita que dice Huneman, J-U-N. Si no lo encuentras, Michelle, es porque no has leído el YesWord. Te la llevas viendo novelas. Con esa cuenta de los 15 años que acaba de iniciar, ya no leen el YesWord. Y otros se le dan el Face todo el día. Bueno, ahí les va. Ojalá se lleven en el Face compartiendo citas bíblicas, ¿verdad? Eso es bueno. Pero si se la lleva chismeando en el Face, mejor sálgase el Face. Ok, vamos a ver la Septuaginta, versión Huneman, J-U-N, así aparece ahí en el YesWord, para que usted vea. Muy bien, Génesis 6:13.
En la versión Septuaginta, fíjense cómo dice. Y dijo Dios a Noé: fin de toda carne ha llegado a faz mía, es decir, a conocimiento mío. Fin de toda carne ha llegado a faz mía. ¿Puede captar que no dice he decidido el fin de todo ser? No dice, ¿verdad? Fin de toda carne ha llegado a faz mía, que es lo mismo que dice en la Reina Valera 1909 que leímos ahorita. Y luego dice que llena está la tierra de iniquidad. ¿De qué? De ellos. Llena está la tierra de pecado, es lo que quiere decir. El conocimiento a fin de toda carne ha llegado a faz mía, o sea, el fin de todo ser humano, para que usted me entienda. Y luego dice porque llena está la tierra de iniquidad o de pecado de ellos. Y luego dice, y aquí que yo qué. No dice que los iba a destruir, ¿verdad? Sin embargo, la que leímos ahorita, la Reina Valera 60, decía, he aquí que yo los voy a destruir. Y esa traducción dice aquí que yo perderé a ellos y a la tierra. Es la primera traducción del Viejo Testamento que se hizo al griego antes. Fíjense, esta traducción, ¿sabe desde cuándo está esta traducción del hebreo al griego? ¿Sí sabe o no sabe? O se lo digo. Esta traducción se hizo aproximadamente 200 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta traducción del hebreo al griego tiene más de 2000 años, para que se dé una idea. Más de 2000 años que los eruditos, entre 70 y 72 eruditos hebreos, tradujeron del hebreo al griego estas palabras. Y cuando ellos tradujeron esos 72 eruditos, algunos dicen que fueron 70, otros dicen que fueron 72. Por eso se llama Septuaginta, que viene de 70. Fueron 70 o 72 eruditos que hicieron esa traducción del hebreo, del arameo al griego. Y fíjense lo que ellos tradujeron. Fin de toda carne ha llegado a faz mía. No dice que Dios decidió el fin, en primer lugar. Segundo, ellos tradujeron, he aquí que yo los perderé, o yo perderé a ellos y a la tierra. Nunca tradujeron ellos que que Dios había dicho, yo voy a destruir a ellos y a la tierra, o a la tierra juntamente con ellos. No dice, ¿verdad? ¿Por qué no dice qué pasa si esta traducción hubiera llegado a los mexicanos? ¿Qué pasa si esta traducción hubiera llegado al pueblo latino? ¿Qué pasaría? Usted no creyese que Dios decidió el fin de todo ser. Segundo, usted no creyese que Dios los iba a destruir, sino al contrario. Dios estaba diciendo, los voy a perder, es decir, me duele perderlos, como leímos en el domingo pasado. Me duele perderlos. Dios estaba diciendo que iba a perder una humanidad que le había costado bastante crearlos. ¿Usted cree que Dios no iba a lamentar en su corazón? Oye, yo los creé, dice Dios. Yo los hice. Yo les di una forma, un cuerpo. El hombre pecó y a causa de que el hombre pecó entró la maldición a la tierra. ¿Ustedes creen que no le iba a doler a Dios que se destruyese toda la humanidad? Por supuesto, porque Dios dijo que se deberían de multiplicar. Génesis 1:28 por ahí. Fructificad y multiplicaos, dijo Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que haya dicho fructificad y multiplicaos, cómo es posible que ahora esté diciendo hay que reducirlos, hay que eliminarlos, hay que hacerlos poquitos? No puede ser. Fíjense bien, independientemente del pecado de Adán, Dios no quería que se redujera la humanidad, al contrario, que se siguiera multiplicando. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan a través de Jesucristo de salvarlos. ¿Cuántos sabían? Dios los iba a salvar a ellos a través de Jesucristo. Pero nunca fue el plan de Dios salvarlos a través de un diluvio. Al contrario, matarlos, no a través de un diluvio. Jamás Dios iba a ser el causante de una catástrofe mundial. Ok, ya lo leyeron en la Septuaginta. Les quedó claro que no es Dios el causante, ¿verdad? Génesis capítulo 7. ¿Qué pasó cuando comenzó el diluvio a suceder? En el versículo 11. Génesis capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17
días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron, ¿qué? Abiertas. Fueron rotas las fuentes del grande abismo. Nunca dice en ningún momento dado que Dios hizo o abrió las fuentes del abismo. Nunca dice en ningún momento que Dios fue el que abrió las cataratas de los cielos. Muchos se preguntarán, hermano, pero si la lluvia que viene de arriba, que riega la tierra, ¿qué no viene de Dios? Para empezar, en esa época todavía no comenzaba a llover de arriba hacia abajo. Primer tips. Segundo, fue la primera vez que comenzó a llover de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Dios había prometido lluvia de arriba hacia abajo, pero nunca Dios había dicho que iba a ser una lluvia que destruyera la tierra. Al contrario, iba a ser una lluvia que regara la tierra para que diera fruto. Ese era el objetivo de Dios. Jamás la lluvia que viene con una tempestad para destruir jamás viene de Dios. Así es que no lo tome de Dios. Si anda un ciclón ahí, no viene de Dios. ¿Por qué cree que Jesús reprendió la tempestad? ¿Por qué cree usted? ¿Porque venía de su Padre? No, vamos a Mateo 8. Versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imagínense Jesús. Imagínense una tempestad y Jesús durmiendo. Significa que él no se preocupaba por las cosas que sucedían. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y reprendió, ¿qué? Si los vientos vienen de Dios, ¿usted cree que Jesús hubiera reprendido a los vientos? Si la tempestad viene de Dios, ¿usted cree que Jesús reprende una tempestad? ¿Y el diluvio qué cree que fue usted? ¿Qué cree usted que fue? Una tempestad grandísima que inundó la tierra. Entonces, si la tempestad viene de Dios, entonces ¿por qué Jesús reprendió la tempestad? Esa es la primera pregunta que yo haría. Segundo, regresamos a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Listos. Génesis 7:11. Fueron rotas las fuentes del grande abismo, ¿y qué pasó? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis capítulo 3. ¿Quién controlaba los aires, hermano? Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Qué significa que maldita será por su causa? Que la tierra cayó en... ¿Qué significa la tierra? Primero, segundo cielo, las nubes, los aires, en sí la tierra, el corazón de la tierra, el centro de la tierra. Satanás fue arrojado del tercer cielo al corazón de la tierra, es decir, al Seol. ¿Quién lo liberó a Satanás? Pues obviamente Adán. ¿Por qué lo liberó Adán? Porque Satanás tomó el control de la tierra y automáticamente salió del Seol. ¿Sabían que Satanás está encarcelado en el Seol? Que Dios no lo envió a la tierra, Dios lo envió al corazón de la tierra, al Seol, para que estuviera encarcelado, y el ser humano lo liberó a través de entregarle el poder de la tierra al diablo. ¿Sí sabía que Adán le entregó el poder de la tierra al diablo? Eso ya lo vimos, en esta misma serie lo vimos, ¿sí sabía? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, este es un repaso porque ya lo vimos, solamente para aclararle que el que tenía el control de la tierra en esa época no era Adán, no era el ser humano, no era Dios tampoco. Lucas capítulo 4, versículo 1, versículo 5,
Versículos 5 y 6, Lucas capítulo 4, Jesús respondiéndole, era una conversación entre Jesús y el diablo, porque el diablo quería tentarlo en el desierto cuando duró 40 días. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos, ¿qué le mostró? Todos los reinos de ¿qué? ¿Todos los reinos de qué? Es decir, todo el reinado de la tierra, el diablo se lo mostró ¿a quién? A Jesús. Y le dijo, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad o autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué dijo el diablo? Que a él le fue entregada la autoridad de ¿qué? De los reinos, del reinado de la tierra. O sea, ¿quién controlaba la tierra? ¿Quién reinaba? ¿Quién tenía autoridad sobre la tierra? Si sucedía un acontecimiento, un terremoto, una catástrofe, como el caso de Sodoma, o el caso de las plagas de Egipto, por ejemplo. El caso de la plaga de Egipto, si sucedió un terremoto, y luego salió un ácido de abajo, y luego ese ácido contaminó el agua, ¿quién cree que fue? Satanás, porque tenía el control de la tierra, de los aires, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Fíjense bien, es importante que usted capte que la tierra está en poder del diablo, no en poder del ser humano ni en poder de Dios. Porque si hubiera estado en poder de Dios la tierra en la época del diluvio, entonces obviamente Dios sería el causante de esa catástrofe. El séptimo ángel tocó la trompeta. Esto es de Apocalipsis en adelante. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, fíjense lo que decían las voces en el cielo. Dice, los reinos que del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se da cuenta que está hablando de un acontecimiento futuro. Los reinos del mundo han venido a ser ¿de qué? De nuestro Señor. ¿Cuándo vinieron a ser de nuestro Señor y de su Cristo? Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo? Los reinos del mundo han venido a ser. ¿Qué significa? Que no eran, ¿sí o no? Que no eran los reinos del mundo de nuestro Señor y de su Cristo. No eran, han venido a ser. Significa que Jesús, cuando murió y resucitó, tomó el control. Pero nuevamente, ¿a quién cree que se lo entregó? ¿A usted? A ustedes les entregó el control de la tierra. Jesús mismo dijo que ustedes iban a señorear en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. Así dijo Jesús. Mateo 28. Si ustedes van a ser discípulos, ustedes van a tomar el control de la tierra, ustedes van a enseñar, ustedes van a reprender. Así dijo Jesús. A través del poder del Espíritu Santo, obviamente. Entonces dice, han venido a ser los reinos del mundo de nuestro Señor y de Jesucristo. Y Él reinará. Sí es cierto que Él va a reinar la tierra, pero ¿cuándo cree? En los 1000 años. Después de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento viene primero, Cristo viene en las nubes. Después de 7 años, Cristo viene por segunda vez y usted viene a reinar durante 1000 años con Cristo. ¿Sí sabía que viene otra vez a la tierra a reinar? Entonces sí, el reinado es de Cristo, pero ahorita el reinado depende de ustedes, que le crean a Dios, y que si viene una enfermedad ustedes reprendan, que si viene una tempestad ustedes reprendan, viene un terremoto, ¿quién va a reprender? ¿Dios o ustedes? Ustedes. Y Dios obviamente que se va a manifestar con su poder, pero cuando ustedes reprendan. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes no reprenden, ¿ustedes creen que Dios va a detener un tornado o un terremoto? Dios no lo va a detener porque ustedes no reprenden. ¿Me explico? La autoridad se las ha dejado a ustedes, Jesús. En Mateo capítulo 10, fíjense. Mateo capítulo 10. Se van a dar cuenta que la autoridad se las dejó a los seres humanos. A ver, no sé si es 9 o 10. Ahorita le digo. Mateo capítulo 10.
Estoy en Marcos. Mateo capítulo 10, rápido, vamos. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre ¿qué? Sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta? Llamando a sus 12 dice que les dio ¿qué? ¿Qué les dio Jesús? Autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Qué cree que significa eso? Si les dio autoridad sobre espíritus inmundos, significa que les dio autoridad sobre todo el reino de las tinieblas. Y luego dice, para que los echasen fuera. Los espíritus inmundos, la iglesia de Cristo, el creyente, puede echar fuera a los espíritus inmundos. ¿Sí sabía? Pero con la autoridad de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, obviamente. Pero el que ejerce la fe, el que ejecuta la palabra es el ser humano, no es Dios. Dios obra a través de que usted ejecute la palabra, que usted la hable, que usted la declare, que usted reprenda. Hasta ahí vamos bien, que la autoridad Jesús la dejó a la iglesia, ¿verdad? Se la dejó a la iglesia la autoridad. Y esa autoridad también incluye toda la tierra, todo lo que se mueve en la tierra, debajo de la tierra, todo lo que se mueve en los cielos. Si viene por ahí un meteorito, ¿qué cree que va a pasar? Y que venga directamente a pegar en esta congregación el domingo a las 11 de la mañana. ¿Qué cree que va a pasar? El próximo domingo a las 11. El próximo domingo a las 11 ya nos va a hallar aquí el meteorito. Pero fíjense bien, suponiendo que venga a la zona donde estamos, ¿qué cree que va a pasar? Y que la televisión diga, viene un meteorito y la gente corriendo por todos lados. ¿Qué va a hacer usted? Reprende para que se desvíe, se vaya a otro lugar. Y caiga en un lugar donde no esté habitado. O en lo profundo del mar. ¿Mande? O si le cae mal el vecino, le va a decir que le caiga el que está enseguida. Imagínense. O que les caiga a los gringos, ya me caen mal los gringos. Por un ejemplo, ¿no? Pero no nos caen mal los gringos, ¿no? Nadie nos cae mal. Ok. Entonces, Jesús dejó la autoridad ¿a quién? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? No nada más los 12, sino ustedes también que están aquí aprendiendo su palabra. Porque el que reprende es usted. ¿Me explico? El que echa fuera los espíritus inmundos, ¿quién es? ¿Qué? Usted. Espíritus inmundos que andan ahí ocasionando accidentes, ¿quién cree que los reprende? Usted. Espíritus inmundos de enfermedad, ¿quién cree que los reprende? Usted. Espíritus de todo lo que vengan a contaminar el planeta, ¿quién cree que los reprende? Usted. ¿Estamos de acuerdo que la autoridad se la entregó a usted? La tenía Adán. Adán se la entregó al diablo. El diablo, Cristo se la rescató, se la quitó al diablo. Y ya que Cristo la rescató, se la entregó a usted. Y ya que usted se vaya con Cristo en las nubes y venga Cristo por segunda vez después de 7 años, después de la gran tribulación, usted viene a reinar, pero Cristo ya toma el control de la tierra. Y usted solamente va a ser un subordinado que va a reinar con Cristo, pero Cristo ya toma el control de la tierra. No va a haber enfermedad, pero sí va a haber seres humanos. ¿Sabía que va a haber seres humanos de carne y hueso? Usted, la diferencia entre usted y los seres humanos que van a estar aquí, es que usted va a tener un cuerpo transformado en inmortal. Creemos que con capacidad de materializarse, pero aquí va a haber seres humanos de carne y hueso reproduciéndose, creciendo sus familias y todo. Entonces van a quedar personas todavía en esa época, después de la gran tribulación. Entonces fíjese bien, estamos de acuerdo entonces que el control de la tierra no depende de Cristo, ahorita depende de la iglesia, pero que en aquella época dependía del diablo. El diablo tomó el control. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo. Son textos bíblicos que ya los vimos, pero solamente los estamos repasando rápido. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, sí, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, perdón. El versículo 17, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno, es decir, por el pecado de Adán, por la transgresión o el pecado de uno solo, reinó la muerte. Fíjense, ¿quién reinó? Por el pecado de Adán, la muerte. ¿Estamos de acuerdo, verdad?
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué dice? Que usted va a reinar, ¿cuándo? Después de Cristo dijo que usted iba a reinar, ¿sí o no? Y antes, ¿qué reinaba antes de Cristo? La muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Voy rápido para terminar. Hebreos 2:14. La muerte reinaba. ¿Quién controlaba la muerte en la época de Moisés? En la época del diluvio. ¿Quién controlaba la muerte? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. Es decir, Jesús vino y se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía un reinado, un imperio de la muerte? ¿Quién era? Se da cuenta que era el diablo, no era Dios el que tenía el imperio de la muerte. Si alguien moría en el Viejo Testamento, ¿quién cree que dominaba? ¿Quién cree que controlaba? ¿Quién cree que reinaba en la tierra? Ahí dice que era el diablo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Génesis capítulo 6. Segundo acontecimiento que sucedió en la época del diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en tal mes, a los tales días, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo. ¿Quién cree que controlaba el abismo? La tierra, el corazón de la tierra, las aguas. ¿Quién cree que lo controlaba? ¿Dios, el hombre o el diablo? No hay más que tres personajes o tres que pueden reinar. O reina Dios, o reina el ser humano, porque Dios le entrega autoridad al ser humano, o reina el diablo. Esos tres. En aquella época, antes de la caída de Adán, reinaba el ser humano. A Adán se le dijo: tú vas a señorear, tú vas a reinar, tú vas a controlar, tú vas a dominar, tú vas a tener autoridad en la tierra. Dios le dijo a Adán, Génesis 1:26. Después, Adán, en Génesis 3:17, Adán le entregó la autoridad cuando la tierra cayó en maldición. Adán le entregó la autoridad, ¿a quién cree? Al diablo, porque el diablo en Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice que esa autoridad, alguien se le entregó a él, dijo el diablo: a mí me han entregado el reinado de la tierra. Entonces, nos dimos cuenta que no era Jesús el que reinaba, era el diablo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús dijo: toda autoridad me es dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Jesús recibe la autoridad y se las entrega a ustedes. Mateo capítulo 10, versículo 1. La autoridad ya la tienen ustedes en esta época. Por eso no han sucedido grandes acontecimientos de catástrofes. Y si han sucedido es porque la iglesia nunca ha reprendido. Es que este terremoto viene de Dios, hermano, hay que aguantarnos a ver que Dios nos castigue, dice la gente, y nunca reprenden la tempestad, nunca reprenden el terremoto, nunca reprenden las catástrofes. Por lo tanto, ¿qué cree que pasa? Las catástrofes llegan. Pero cuando hay una iglesia orando, reprendiendo, tomando autoridad, entonces no tiene potestad, autoridad ese terremoto que viene del diablo. Segundo acontecimiento. Después de ser abiertas las fuentes del grande abismo, dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. La Biblia registra tres cielos en 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo, por ahí muchos dicen que hay 7 cielos, aunque en la Biblia específicamente no te lo dice. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice que nos habló de un tercer cielo, dijo el apóstol Pablo. La pregunta es aquí: cuando fueron abiertas las cataratas de los cielos para que lloviese, la pregunta que yo haría es: ¿qué fue lo que se abrió para que lloviera? Actualmente, ¿qué es lo que cuando llueve, qué quiere que se abre? ¿Las nubes o los cielos? ¿O Dios abrió allá el tercer cielo y de allá viene la lluvia? La lluvia no viene del tercer cielo, ¿sabía? Ni del segundo cielo. La lluvia viene de lo que está dentro de la atmósfera terrestre. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? De las nubes, de ahí viene la lluvia, no viene del tercer cielo. ¿Sí me explico? Entonces aquí esta traducción dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos. La pregunta es: ¿fue el tercer cielo, el segundo o el primer cielo dentro de la atmósfera de donde comenzó a llover?
fue dentro del primer cielo, es decir, la atmósfera terrestre. Y luego, fíjense, la palabra cielos, si gusta notar, la palabra cielos es la palabra hebrea shamayín, S-H-A-M-A-Y-I-N. Shamayín. No creo que es una palabra, pues se suena raro, ¿verdad? Bueno, esa palabra puede traducirse también como cielos, se traduce como cielos, pero también se traduce como aire y como nubes. Es decir, cuando comenzó a llover en la época del diluvio, dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos, pero también se traduce como de las nubes. Y también se traduce como de las nubes y de los aires. Capte eso, de los aires. Fueron abiertas las cataratas de los aires o de las nubes, porque la palabra cielo se traduce también como aires o como nube. Nuevamente pregunto, ¿de dónde venía la lluvia? ¿Venía de allá de Neptuno, de Júpiter? No, ¿verdad? La lluvia no viene de esos planetas. Entonces no podía llover de donde habita Dios, que es el tercer cielo, de allá no podía llover, en primer lugar. Segundo, tenía que ser dentro de la atmósfera. Tercero, la palabra cielos también se traduce como nubes o como aire. Muy bien, la lluvia venía de los aires, para que me entienda, de las nubes. Ahora la pregunta es, ¿quién controlaba los aires, hermano? ¿Quién controlaba las nubes? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2. ¿Quién controlaba los aires? Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo nos revela una verdad impresionante. Versículo 1 y 2. Fíjense lo que dijo Pablo. Hablando de Jesucristo, dice, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Dice que Cristo nos dio vida cuando éramos unos pecadores, para que me entienda. En los cuales anduviste en otro tiempo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de ¿qué? El príncipe de la autoridad de ¿qué? Del aire. El príncipe de la autoridad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Aquí mismo nos dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo. Esto es, antes de estar en Cristo Jesús, anduvimos conforme al príncipe de la autoridad del aire, es decir, el que tenía autoridad, poder o control del aire, para que me entienda. Pero dice, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, no en los que tienen a Cristo en su corazón. Ahora vamos a 1 Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 'Fíjense bien lo que dice, el versículo 19. Sabemos que somos de Dios, 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, ¿y qué más dice? ¿Y el mundo está en poder de quién? ¿Quién es el maligno, hermano? No es Dios, ¿verdad? El maligno no es Dios. El maligno es Satanás el diablo, ¿sí o no? Si el maligno es Satanás el diablo, aquí dice que el maligno, que el mundo está en poder de ¿quién? De Satanás. Eso es lo que está diciendo. El mundo, es decir, la gente que no tiene a Jesucristo en su vida, está en poder del maligno llamado Satanás el diablo. O sea, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia que no tienen a Cristo en su corazón, ¿quién cree que es? El maligno llamado el diablo. Vamos a confirmar aún más este hecho. Efesios capítulo 6, versículo 12, para demostrar quién es el que controla o controlaba los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades o potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo,
contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están esas huestes espirituales de maldad? O espíritus de maldad. Huestes significa espíritus. Esos espíritus de maldad, ¿dónde cree que están? O esas huestes espirituales de maldad. ¿Dónde dice que están? En las regiones ¿qué? Celestes. ¿Dónde cree que es en las regiones celestes? Arriba, en el cielo. No donde habita Dios, para que me entiendan, no en el tercer cielo. En regiones celestes habitan espíritus de maldad, pero también habitan principados, autoridades o potestades y gobernadores ¿de quién? De las tinieblas. ¿Dónde habitan? En este siglo, en las regiones celestes. ¿Se da cuenta? En las regiones celestes. Cuando usted ve un ovni por ahí, ¿quién cree que es? Cuando ve una nave extraterrestre, ¿qué cree que es? Son toda esta gente que anda ahí. Digo, no es gente, son espíritus. Son ángeles caídos que andan manejando ciertas naves que se construyeron millones de años antes de la creación en Adán. Y eso, hay un respaldo bíblico para demostrar todo ese hecho. En pocas palabras, no hay seres habitando en otros planetas. Bueno, suponiendo que andan habitando ellos en regiones celestes, a lo mejor andan habitando en ciertos lugares. Algunos están habitando en las profundidades del mar. La mayoría de los avistamientos de ovnis, ¿dónde cree que los han visto? En que se meten a lo profundo del mar, los abismos. ¿Sí sabía o no sabía? La mayoría de los avistamientos se han dado en el mar. ¿Dónde cree que están esas naves que manejan esos seres celestiales de las tinieblas? Porque no son ángeles de Dios, ¿eh? Entonces, la ciencia reclama una tecnología muy anterior de millones de años. ¿Dónde quedó esa tecnología? Desapareció de la faz de la tierra cuando vino el diluvio. La creación en Adán, de ahí venimos nosotros, si estamos de acuerdo, no venimos de un simio, tampoco. No venimos de un simio. Pero antes, millones antes de esos simios, había habitantes en la tierra. Isaías 14 te lo registra. Cuando el diablo cayó, Dios lo arrojó del tercer cielo a la tierra. Ya había habitantes en la tierra, sí sabía, pero no a imagen de Dios, como somos nosotros. En la creación de Adán somos a imagen de Dios. Los que tienen en Cristo, o los que vienen a Cristo, vuelven a tener la imagen de Dios. Pero los que no tienen a Cristo no tienen la imagen de Dios, porque su espíritu de ellos está separado de Dios, está muerto espiritual. Entonces es una larga historia contarles todo eso de la cuestión del movimiento espiritual. No es que haya otros seres verdes con cola habitando en otros planetas, no se trata de eso. Son ángeles caídos que habitan en las regiones, ¿dónde? Celestes. Son ángeles caídos que habitan en esos lugares. ¿No cree que hay seres humanos habitando, o seres raros de un ojo, habitando allá en otros planetas? No. Es la misma descendencia de los ángeles que el diablo contaminó y cayeron en aquella época. Hay todo un respaldo bíblico para demostrarle que el movimiento ovni es un movimiento de las tinieblas del diablo. Muy bien, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne, es decir, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones, ¿dónde? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Imagínense, en esta época, ahorita se ve ese movimiento espiritual. En esta época usted puede reprender y desaparece, porque la iglesia tiene autoridad, la gente que cree en Jesús tiene autoridad. Sin embargo, imagínense en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, en la época de Noé, donde ellos no entendían la autoridad que Dios les había dado. Imagínense la manifestación de estos espíritus. Imagínense si no tenían la autoridad, el poder y la capacidad de crear nubes y de que viniera el diluvio, de que abrieran las cataratas de los aires o las cataratas de las nubes. ¿Usted cree que ellos no podían hacer todo ese movimiento? Por supuesto que sí. Ya demostramos que el príncipe de la autoridad del aire se llama Satanás, el diablo, ¿sí o no? Así lo llamó Pablo. Aunque en el Nuevo Testamento Pablo dijo que nosotros tenemos autoridad sobre esos principados, sobre esas autoridades. Si no, fíjese, vamos a ver en Efesios capítulo 1.
Versículo 19 al 23, hablando del poder supereminente del Espíritu Santo, así dijo el apóstol Pablo.